Bien, hoy en nuestro programa, a lo largo de estos próximos minutos, vamos a reencontrarnos con nuestro invitado, con Jacint Andreu. Jacint Andreu es el director responsable de la clínica deportiva IANES aquí en Barcelona. No es la primera vez que nos visita, así que Jacint, bienvenido de nuevo, muy amable. Hola, Carlos. Encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Lo que vamos a hacer, Jacint, es un poco, digamos, actualizar la información respecto de los servicios a diferentes niveles, ahora lo comentamos, que ofrece la clínica deportiva IANES. En consecuencia, Jacint, si te parece, por una parte para un porcentaje creo que importante de nuestra audiencia que todavía desconoce de alguna forma o no tiene la suficiente información o la información necesaria para saber qué es lo que ofrece la clínica, vamos a aprovechar tu presencia para, como he dicho, profundizar en algunos conceptos a nivel terapéutico. Pero antes me gustaría, Jacint, por favor, a grandes rasgos, que nos explicaras muy brevemente la historia de la clínica deportiva IANES, porque lleváis ya unos años en plena escena, digámoslo así, sobre todo en lo que es Barcelona, ¿verdad? Pues sí, hace ya unos cuantos años, casi va a ser el año que viene, hará unos 30 años que estamos dedicados a la podología. Sí. Lógicamente, pues empecé como podólogo tradicional, luego fuimos ampliando servicios, fuimos ampliando más profesionales que se incorporaron y poco a poco hasta llegar al día de hoy, en donde tenemos una plantilla de casi 12 podólogos, sí, un psicólogo y un dietista para tema deportivo. Viendo un poco, Jacint, pues ya se ha avanzado a la siguiente pregunta. Es decir, te iba a pedir que nos definieras qué es lo que ofrece, qué servicios ofrece la clínica deportiva IANES. Pues mira, básicamente el 90% de nuestra actividad es dedicado a la podología. Dentro de la podología cubrimos el área de podología asistencial, que es la más tradicional que se conoce. La clásica, digamos, la clásica, la de toda la vida, las uñas, los callos, etcétera, etcétera. Sí. Luego tenemos una parte muy importante también, que es la deportiva, donde se hacen los estudios y se dedican más al tema de materiales y de plantillas propiamente dichas. Sí. Y luego es la parte de la psicología deportiva. Psicología deportiva, que no excluye... la psicología más genérica, digamos, en general. Algunas veces se mezclan conceptos y bueno, está todo un poco mezclado. Claro, por tanto, a partir de esta primera explicación, Jacint, lo que deduzco yo y lo que deduce toda nuestra audiencia es que sois un centro especializado. Sí. El concepto es ese, ¿eh? El concepto es ese. Son 250 metros cuadrados de centro en el de travesera. Hay, ya digo, 12 podólogos, tenemos al psicólogo, la psicóloga, tenemos un médico que es especialista en nutrición y está todo enfocado, o la mayoría enfocado de cara al deporte. Muy bien, claro. De ahí lo de clínica deportiva, exactamente. Que no excluye la podología tradicional, como hemos dicho, sí. Porque a grandes rasgos, vamos a ver, ¿cómo nos puedes explicar, Jacint, realmente la podología, en general hablamos ahora, cómo nos puede ayudar, cómo nos ayuda en la práctica en nuestro devenir cotidiano? Es decir, una persona que sufra cualquier tipo de problemática en los pies y que no sea tratada convenientemente, ¿eso cómo le puede afectar? A ver, el problema es que básicamente las patologías de pies no se quedan en la patología propiamente dicho. No tenemos un dolor en un tobillo, no tenemos un dolor en un metatarso y ahí se queda, sino que como consecuencia de buscar posturas antiálgicas para intentar evitar ese dolor, terminamos sobrecargando pues rodillas o zonas lumbares, es como cualquier grupo muscular. Como una cadena. Exactamente. Claro. El problema de los pies es que están debajo de todo. Claro. Y todo el esqueleto va sustentado encima, con lo cual si falla la base, las demás articulaciones han de intentar compensar esa falla y terminan sobrecargándose. Eso es algo importante en lo que me gustaría incidir. Cuando tenemos un problema en los pies, tú lo has dicho, casi de forma imperceptible, sin darnos cuenta, modificamos nuestra forma de caminar para evitar el dolor, para evitar la molestia, y eso a lo largo de días, semanas e incluso meses o años, días, semanas, incluso meses o años, nos puede afectar hasta llegar incluso a la columna vertebral, por ejemplo. Sí, perfectamente. Por ejemplo. Claro, las afectaciones pueden llegar incluso en menos frecuencia, pero pueden llegar incluso a la zona cervical.
no claro, es es decir, tampoco puede ser potencialmente una es afectación. Es más difícil porque, claro, digamos, claro. hay muchas más articulaciones entre medio que compensan, pero en algunos casos que las cervicales también. Claro, y hay, Jacint, Andreu, hay muchas personas que sufren algún tipo de patología más o menos importante en los pies y no son conscientes de ello. ¿O siempre hay una sintomatología que te avisa? A ver, en lo que son corredores siempre suele haber una sintomatología que te avisa. ¿Por qué? Porque empiezan tiradas cortitas, empiezan a correr 5 kilómetros 2 veces a la semana, van aumentando el ritmo y llega un punto a partir del kilómetro X que empiezan a sobrecargarse, por ejemplo, de rodilla. Bien. Y eso duele muchas veces. Relajan, van al fisio, se les quita la contractura, vuelven otra vez a empezar y vuelven a repetir. Y ahí se quedan encallados y no pueden pasar en distancia. Claro. Entonces es evidente, esta gente sí que te vienen a decir, a ver, me pasa alguna cosa porque no puedo pasar de 6-7 kilómetros sin que se me sobrecargue. Y ahí hay un problema. Claro. Hay otra gente que evidentemente no hace ese tipo de ejercicio, que convive con un dolor más o menos crónico, porque siempre cuando termina andando con un zapato o con con otra cosa, termina con dolor de pies, lo achaca a que hay una cierta normalidad, se hace unos baños de pie, unos masajes y así va tirando, hasta que le descubres que realmente pues tiene a lo mejor una metatarsalgia y simplemente con una pequeña descarga le solucionas el problema. Quiere decir que hay las dos vertientes del mismo problema. En general, excepto patologías, digamos, ya más serias o más graves a nivel de la salud del pie, en general, las patologías más leves o más habituales tienen una solución relativamente fácil. A ver, hay algunas que tienen solución muy fácil, menos cuando se te complica. Pero en general hay unas sobrecargas, sobre todo a nivel metatarsal, que son las más sencillas de solucionar. Más habituales también. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, en el otro extremo, pues una fascitis plantar, que es muy común, pero es bastante difícil de solucionar. Sobre todo, más que difícil, es larga. Claro. Es de evolución larga. Aquí, Jacint, creo que tendríamos que diferenciar entre el planteamiento de la salud de nuestros pies a nivel general y la parcela puramente deportiva. Porque, por ejemplo, tú lo comentabas ahora, los corredores castigamos más nuestros pies, sufrimos más impactos, etcétera. Todo ello repercute, como decíamos hace un momento, en una cadena de sensaciones muchas veces negativas. Y en general, empezamos, ya que hemos hablado de los corredores, seguimos esta línea. Los corredores, en general también hablo, somos conscientes de la necesidad de prestar una especial atención a nuestros pies, haciéndonos, por ejemplo, ahora hablaremos de ellos, un estudio biomecánico, o valorando la necesidad de utilizar o no plantillas en función del examen de un podólogo. ¿Qué percepción tienes de esto? Sí, realmente hace unos años había, digamos, como una clara división entre los corredores que usaban plantillas y los que no usaban plantillas. Como se ha generalizado más este deporte, al final la mayoría de los corredores terminan usando algún tipo de plantillas. ¿Por qué? Porque el hecho de correr es un ejercicio que es muy bueno, muy sano, pero sobrecarga mucho las articulaciones y, por tanto, el hecho de que en el día a día hagamos ejercicio, nos movamos y no nos duela nada, no quiere decir que cuando nos ponemos a correr 10 kilómetros no haya una sobrecarga en algún punto. Claro. Entonces, la mayoría de los corredores suelen tener problemas de este tipo, van al fisio y a la quinta vez que el fisio les relaja la misma zona porque tiene una contractura, les dice, oye, ves a mirar porque es un problema biomecánico, porque cada vez que repites te sale el mismo sitio, con lo cual aquí hay algo que falla. Y sí que es cierto que, que el tema de las plantillas ya viene estando un poco más aceptado por parte de los corredores. Incluso, pregunto, Jacint Andreu, director de la Clínica Deportiva Llanes, actualmente seguimos hablando de los corredores, pero quizá algunas de tus explicaciones pueden aplicarse a la vida, digamos, cotidiana. ¿Las plantillas pueden cumplir o cumplen alguna función preventiva? No tan solo a nivel de resolver un problema que ya existe, sino para prevenir que ocurra. Totalmente. Sobre todo se ve más a nivel de rodillas. Si nosotros sobrecargamos un compartimento de una rodilla y no lo corregimos, evidentemente este provoca un desgaste del cartílago, un desgaste del menisco. Y si lo que puedes conseguir corregir, aunque sea mínimamente con una plantilla, disminuyes muchísimo ese desgaste, con lo cual la vida de esa articulación la alargas bastante más.
Claro, en nuestra vida cotidiana, fuera ahora del ámbito del deporte, especialmente del running, del hecho de correr, ¿en qué aspectos sufren más nuestros pies? En la vida cotidiana me refiero, ¿eh? Es decir, por ejemplo, tiene que ver con la edad, tiene que ver con el sexo. Por ejemplo, las mujeres, muchas de ellas al menos, acostumbran a llevar zapatos muy estilizados, con tacones, etcétera. ¿Cómo influye la vida cotidiana en la salud de nuestros pies? A ver, influye y condiciona básicamente el tipo de calzado que tenemos que llevar. Por ejemplo, en el caso de las señoras, sí que es evidente que como que les gusta en general llevar tacones, en el momento que hay una sobrecarga en la zona anterior, tienen que bajar el talón. Bajan el talón y funcionan bien. Al cabo de un tiempo, con ese talón que habían bajado, siguen molestándoles, vuelven a bajar, hasta que llegan a ir planas y entonces yendo planas les sigue molestando. Es cuando te vienen a ver, en la mayoría de las veces. Porque ahí ya hay un problema latente. Claro, y eso les ha condicionado pues ese cambio de zapato, ese tener 20 pares de zapatos y no ir con ninguno bien, etcétera. En ese aspecto sí que nos condiciona en el día a día. Entonces, claro, deduzco, Jacint, que los hombres, pregunto, ¿padecemos menos problemas de salud de nuestros pies que las mujeres? Hombre, tenemos una ventaja añadida de entrada, y es que no llevamos tacones. Y eso ya de entrada es una parte importante. Perdona, que de alguna forma el zapato ideal sería un zapato sin tacones. Como el de hombre, que tiene un ligero tacón de un par de centímetros, que es ergonómicamente el más indicado. Ese sería el tipo de zapato. Sería el calzado ideal Exactamente. Para ambos sexos. Exacto. Lo que ocurre es que ahora se están poniendo de moda, o hace tiempo ya que se están poniendo de moda, un tipo de bambas más casuals que son totalmente planas. Y ahora nos estamos encontrando en que en hombres que no tenían problemas, ahora empiezan a tener problemas de retropié. Porque precisamente por ir demasiado planos. Excesivamente planos y son muy duras de suela. Bueno, eso es una cuestión de modas y que supongo que de aquí a unos años hablaremos de otro tipo de calzado que produce otra patología distinta. Hablemos un poco de la importancia que tiene, tanto a nivel de deportistas como a nivel general, el realizarse un estudio biomecánico en el que vosotros también, en la Clínica Deportiva Llanes, me refiero, estáis especializados. ¿Por qué es necesario un estudio biomecánico? A ver, es necesario desde el punto de vista de que a veces ocurre que tenemos alguna desviación articular, no es suficiente o no la hemos trabajado suficientemente para que nos produzca una alteración, una patología, pero eso no quiere decir que esa articulación trabaje bien. Entonces, en esos casos, lo que sí interesa es ver, antes de esperar a que nos duela, antes de pasar todo el proceso que hemos dicho antes, de las visitas al fisio, las sobrecargas, etcétera, etcétera, intentar ver realmente cómo pisamos. Si realmente pisamos bien, pues no hay nada que ponerse, hay nada que hacer. Y si realmente vemos que es un pie que supina en exceso o prona en exceso, es decir, al tanto que como hagas muchos kilómetros, al final tendrás problemas. Y simplemente se hace una parte de prevención. El que tiene el pie neutro y va a la mar de bien, pues nada, no hay que hacer nada, pero evidentemente hay que saber cómo se tiene esta pisada, cómo se anda y sobre todo cómo se corre. Sí, en general, bajo tu experiencia al frente de la Clínica Deportiva Llanes, ¿corremos mal, corremos fatal, cómo corremos los deportistas? A ver. No es que se corra bien o no se corra mal. Por ejemplo, una persona que supine o que prone no lo hace voluntariamente. Y por mucho que se esfuerce, no va a conseguir. Si un pronador intenta, no va a conseguir nunca neutralizar el pie. Por sí mismo. Por sí mismo. Claro. Por mucho ejercicio, por mucha tonificación, por mucho que haga. Siempre va a seguir pronando porque es una cuestión de distensión ligamentosa, de estructura de pie, etcétera, etcétera, que eso muscularmente no se puede controlar. En grados muy ligeros a lo mejor sí, pero a la que ya son unos grados ya un poco más importantes, eso no se puede arreglar. Entonces, ahí es donde interviene el soporte plantar para ayudar a que ese pie se neutralice lo máximo posible. Desde el punto de vista profesional, ¿qué opináis en la Clínica Deportiva Llanes de esas zapatillas de correr, de running, que ya vienen, digamos, prediseñadas para un pie pronador, para un pie supinador, para un pie neutro? A ver, como todo en este mundo, tienen su parte, tienen su público y funcionan en unos grados. Es decir, si yo tengo un pie que me prona unos ciertos grados y me pongo una zapatilla para pronadores, pues bueno, pues nos lo neutralizaremos y iremos la mar de bien. Nada que decir. O al contrario, si supina, pues bueno. El problema es que cuando hay una patología, sobre todo de rodilla, que es la articulación inmediatamente superior y la que sufre y más. Y muy habitual, lamentablemente. Que se nos sobrecarga, no suele poderse corregir
con una claro. zapatilla de este tipo. ¿Por qué? Porque el tipo de corrección siempre se suele quedar corta. Ese es un único Entiendo, problema. sí. Ahora, en grados pequeños, fantásticamente bien. Ahí no hay que decir. Por lo que yo sé, Jacint, hablando de pisadas pronadoras, supinadoras, neutras, cuando seguimos hablando de los corredores, cuando un atleta, un aficionado, un deportista acude a vuestra clínica después de hacerse el estudio biomecánico correspondiente y después de que se le fabrique la plantilla que le corresponde, ahora hablemos de las plantillas también, se le sugiere, se le indica que la zapatilla que utilice sea siempre una zapatilla neutra. ¿Por qué razón? A ver, porque nosotros partimos de la base de un suelo totalmente plano y a partir de ahí ponemos las puñas que necesite ese pie. ¿Qué ocurre? Que si en el caso de un pronador usa zapatillas para pronadores, en función del fabricante tendremos unos ciertos grados de pronación mayores y menores. Que harán variar. Claro, si nos adaptamos a esa zapatilla, nos cuesta muchísimo terminar de centrar el punto, porque claro, nunca sabes a la que cambia la zapatilla ya te ha cambiado la inclinación. Siempre zapatillas mejor neutras. A partir de neutras y nosotros ya hacemos las correcciones que hace falta. Las personas que no practican deporte habitualmente, pero que también utilizan plantillas prescritas, en este caso por un profesional, por un podólogo, han de utilizarlas durante todo el día. Hay plantillas que se utilizan, permíteme la expresión, por horas. ¿Cómo funciona esto? No, a ver, normalmente el 80% de los deportistas que necesitan plantillas, o incluso más, las necesitan para hacer el deporte. Por eso es cuando realmente le pides más rendimiento a todo el cuerpo en general y a las articulaciones. Bien, entonces, eso en caso de los deportistas. Claro, la articulación que no está bien, cuando llevas 3 horas corriendo, al final terminas sobrecargando algo. Ahora, por la calle, te puedes pasar toda la mañana paseando y nunca vas a tener una sobrecarga. Con lo cual, en el día a día no suele hacer falta. Eso en el caso de los corredores. De los corredores. En cuanto a las personas que no son deportistas... Claro, una persona que no es deportista y que ya te viene una patología, quiere decir que en su día a día ya ha generado un problema y evidentemente ahí ya es cuando necesita llevar la plantilla siempre, para entendernos. Bien. Sí. Es decir, que cuando el podólogo prescribe una plantilla a una persona, en este caso, insisto, hablamos ahora de no deportistas, teóricamente debe llevarla durante las, no diré 24 horas, pero durante toda su vida laboral o profesional o de relaciones sociales, y cuando llega a casa, lógicamente, pues puede descansar, ¿no? Hay que pensar que una plantilla al final viene a ser como unas gafas. Exactamente. Mientras las llevas, te solucionan el problema. En cuanto te las quitas, sigues teniendo el pie que tenías antes. No ha cambiado, con lo cual, a ver, te puedes permitir el lujo de una mañana no llevarlas, una tarde no llevarlas, pero si insistes mucho, al final vuelves a reproducir la plantilla, en resumen, la plantilla lo que provoca es un cambio postural, ¿no? Sí, exactamente. Básicamente es exactamente. Nosotros no solo podemos hacer externamente cambios posturales y dinámicos, pero evidentemente en el momento que quitamos la plantilla, ese pie y esas articulaciones vuelven a estar como estaban al principio. Háblanos un poco, Jacint, de los tipos de plantillas que existen, de cómo han evolucionado de un tiempo a esta parte los materiales, cómo se hace a grandes rasgos una plantilla actualmente y la diferencia, no sé, de hace 5 años atrás o 10 años atrás. A ver, hay que diferenciar 2 áreas importantes. Una son las plantillas del día a día, que decimos, para esta gente que diariamente necesita, que tienen unas necesidades. Y esas necesidades son que tengan poco espacio, que corrijan evidentemente la patología que toca, que sean cómodas de llevar y que quepan en los zapatos. Claro. Esa es la demanda más importante. Comodidad, entiendo, máxima en el día a día de una persona que se desplaza a su trabajo. Eso te obliga a trabajar con materiales muy finos, muy ligeros y que evidentemente te permitan que puedas llevar las plantillas en el máximo de zapatos posibles. Porque claro, hacemos una plantilla muy bonita, que no la podemos llevar en un zapato, no hacemos nada. Tampoco vamos a pedir una plantilla diferente para cada tipo de zapato. No, claro, evidentemente. No sería lógico. Eso en el área del día a día que le llamamos nosotros, pues bueno, han evolucionado, hay materiales muy finos, de hecho nosotros trabajamos con un material que la parte resistente tiene 1 milímetro de grosor. 1 milímetro. 1 milímetro, y con eso ya te permite hacer bastantes cosas. Claro, eso hace años no existía, este tipo de material no existía. Había materiales parecidos, pero tenían casi 5 milímetros de grueso. Entonces, la diferencia evidentemente es sustancial. Exacto. Es sustancial. Y otra cosa es ya cuando entramos en el ámbito deportivo. Ahí ya la cosa ha cambiado mucho y el tipo de materiales
muchísimo más todavía. Aquí lo que buscamos no es un tema de volumen, porque dentro de las bambas nos cabe de todo, con lo cual no tenemos un problema de volumen, pero sí tenemos un problema de materiales que nos absorban los impactos, que nos amortigüen la parte que necesitemos amortiguar y, sobre todo, materiales que sean flexibles y resistentes. Aunque parezca una contradicción, el pie cuando apoya en el suelo se deforma y la plantilla tiene que deformarse con el pie, pero luego recuperarse a la misma postura que estaba antes. Y esos materiales sí que son los que tecnológicamente sí que en resinas se ha avanzado bastante, sí. En ese aspecto sí. Sobre todo en amortiguación de impacto también hay materiales que realmente amortiguan muchísimo el impacto y en ese apartado sí que realmente. ¿Y existen o pueden existir plantillas en función del tipo de terreno por el que uno va a correr? A ver, sí. Evidentemente no es lo mismo correr por la montaña que correr por el asfalto. Claro. Y sí que hay diferentes tipos de materiales a grandes rasgos. Ahora estamos trabajando en tipos de materiales que refrigeren más el pie, que sean más ligeros, porque, bueno, ahora de cara al verano se están poniendo también más de moda un tipo de aventuras a través de temperaturas bastante elevadas y hemos de intentar, pues, con la plantilla aliviar al máximo posible el temas de transpiración, etcétera, y ventilación, básicamente. Correcto. Aproximadamente, cuánto dura una plantilla? ¿Qué duración tiene? A ver, una plantilla debería durar bien entre 1 año y medio y 2, teniendo presente que pasa como las zapatillas deportivas. Normalmente cuando nosotros cambiamos una plantilla quiere decir que el que la ha usado ha cambiado un par o 3 de zapatillas. Sí, se dice que aproximadamente una zapatilla deportiva tiene una duración de unos 1.000 kilómetros. Exactamente. Normalmente, aproximadamente. Cuando lo cambiamos y preguntas, se han cambiado un par o 3 de veces las zapatillas. Eso más o menos es lo que suele durar la plantilla. Otra cosa es que esas plantillas que nosotros hacemos para el deporte, las vamos controlando cada 6 meses. ¿Por qué? Porque esos materiales que estábamos diciendo que tienen que tener una flexibilidad para adaptarse al pie, también tiene un cierto desgaste. Y eso sí que se puede ir rehaciendo a medida que se va desgastando. Y nosotros hacemos un control cada 6 meses para que ese material que ya se nos ha gastado, volverlo a reponer y que esté el máximo de corregido posible el pie. No podemos poner materiales excesivamente rígidos que nos duren mucho, porque al hacer deporte realmente esos materiales terminarían lesionando el pie. También háblanos un poco, Jacint, por favor, de la tecnología que se utiliza actualmente para, digamos, hacer el molde, para diseñar la plantilla. Eso también ha cambiado de forma espectacular, ¿no? Sí, a ver, los moldes de yeso realmente ahora se usan todavía, pero es muy poco. Nosotros hace años que no los usamos una tecnología que es de adaptación directa en el pie, con lo cual nos ahorramos los posibles errores arrastrados de hacer un molde al pie, con lo cual podías arrastrar un error del pie al molde y luego encima del molde fabricabas la plantilla, con lo cual podías arrastrar un segundo error del molde a la plantilla. Era el sistema tradicional, exactamente. Así. Nosotros trabajamos directamente con el pie, con lo cual las posibilidades de error, que siempre hay alguna, pero siempre se minimizan muchísimo más. Esa es un poco la tecnología que estamos aplicando. Eso sería la adaptación de la base de la plantilla, la parte más rígida de la plantilla. Luego encima sí que van ya adaptados otros materiales, que es lo que habíamos comentado, de amortiguación, absorción de impactos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar también del aspecto de otro de los servicios, como antes Jacint nos decía, que ofrece la Clínica Deportiva Llanes en el ámbito de la psicología, tanto a nivel deportivo como a nivel general. ¿Por qué se decidió en su momento incluir la psicología deportiva dentro de esta especialización de la Clínica Deportiva Llanes? Porque, a ver, el hecho de correr, aunque se haga con multitud de otros corredores, es un deporte de solitarios, para entender. Uno corre siempre consigo mismo, exactamente, aunque vaya acompañado. Entonces, vas en grupo, pero vas solo ahí en medio. Sí. Y realmente la importancia psicológica es fundamental. Hay diferentes estereotipos de muro, de no sé cuántos, de gente que se bloquea y no pasa. Entonces, todo este tipo de deportes en los que es uno solo que realmente es el que tiene que rendir, siempre la importancia psicológica es vital. Lo que ocurre es que hay deportes en que se tiene más asociado y no hay ningún problema, y deportes que parece que cuesta más. Por ejemplo, en tenis nadie se plantea un crío que ya empieza a hacer torneos que lleve el psicólogo a cuestas a todas partes.
y los llevan todos y nadie se le ocurre pensar que puede ir sin el psicólogo. Sí, sí, sí. Pero en cambio hay gente que se prepara para una maratón y lo del psicólogo lo tiene como una cosa que bueno, que es no es para él, es para otra. Y básicamente nos planteamos que la gente hace mucho ejercicio, va al gimnasio, se prepara, tonifica muscularmente para llegar a hacer unos registros, para llegar a hacer una resistencia, pero nadie prepara el cerebro para aguantar un esfuerzo. Fundamental. Claro. Lo digo por es que puedes estar agotado experiencia. y si realmente tu capacidad mental quiere cierto. tirar, tú tiras. Claro. Si no, no tiras. Por tanto, ese aspecto psicológico en el ámbito deportivo, para según qué objetivos queramos alcanzar, hay que cuidarlo, hay que trabajarlo. Hay que cuidarlo. Si no, por mucho ejercicio, por muy buen tono que tengamos, a la que nos entre cualquier tontería, nos ponemos venir abajo, no llegar al objetivo teniendo potencial para poderlo hacer. Claro, por tanto, ahí se requiere una orientación, un apoyo, una supervisión, para que seamos capaces de en esos momentos de dificultad, sobre todo en según qué tipos de competiciones, tengamos, dicho coloquialmente, la cabeza bien amueblada y sepamos cómo reaccionar, cómo superar esos momentos de debilidad, básicamente etcétera. es dotar de recursos para que uno solo sea capaz de aplicarlos, de gestionarlos, y solucionar el problema que le haya salido en ese momento. Bien, y otro aspecto también interesante dentro del abanico de servicios de la Clínica Deportiva Llanes, que también es o puede ser fundamental en el ámbito deportivo, sobre todo, es el tema de la nutrición. ¿En qué ámbitos trabaja la nutrición la Clínica Deportiva Llanes? Básicamente en hacer una nutrición sana en general, pero sobre todo de cara a hacer preparaciones para ya o entrenos muy importantes o carreras ya de una cierta distancia. Es decir, hay que prepararse, hay que hacer primero una alimentación previa, no es el día de la carrera llevarse los plátanos y el no sé qué, sino antes, previamente, haber hecho una labor, haber hecho unos entrenos, ver exactamente cómo llegamos, en qué condiciones y en función de cómo gastamos las diferentes sustancias, poderlas añadir y poder recuperar. Ahí supongo estudiar que se hace tiempos un de recuperación nutricional, exactamente, para saber las necesidades de cada. Claro, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades nutricionales cuando termina una carrera que el de al lado. Entonces se trata de intentar averiguar esto para recuperarse antes y para rendir más tiempo. Jacint, la parte final, hemos hecho un poco un recorrido por los diferentes servicios que ofrece la Clínica Deportiva Llanes. Ahora daremos, por supuesto, la dirección, el teléfono, para que todo el mundo interesado, deportistas o no, os puedan localizar para el tema de podología deportiva o asistencial, que son complementarias en muchos casos o necesarias en muchos otros. El tema de los tipos de plantillas que nos has comentado, materiales, forma de elaboración, cómo se ha avanzado, el tema de la psicología deportiva y psicología en general, evidentemente el tema de la nutrición que nos acaba de explicar Jacint, pero además la Clínica Deportiva Llanes está implicada cada vez más en este boom del running, del deporte, del correr sobre todo. Cada vez corre más gente, eso es bueno, es saludable, es positivo para nuestra salud, para nuestra calidad de vida, pero también colaboráis en carreras, en competiciones, colaboráis en actividades que tienen mucho que ver con el deporte, ¿verdad? A ver, explícanos algo. Nosotros llevamos unos años colaborando con diferentes entidades que patrocinan carreras y colaboramos desde el punto de vista de facilitar a los que participan en estas carreras, ayudarlos a hacer un estudio biomecánico. Carreras importantes que se celebran básicamente en Cataluña, en Barcelona. Sí, no, hay dos tipos. Hay carreras más pequeñas, que lo que hacemos realmente es repartir un flyer en la bolsa y le regalamos un estudio biomecánico, porque la idea es que toda la gente que corra como mínimo, luego sale la plantilla o no se le da la gana, pero que sepa o que la necesita o que no la necesita. Que sea consciente de cuál es su arquitectura, digámoslo así. Y esto no tiene por qué costarle. Por tanto, nosotros a ese nivel repartimos anualmente casi 50.000 flyers, en donde realmente se ofrece este servicio. Luego, en las carreras más importantes, de más aglomeración, estamos presencialmente. En las que pueden correr 5.000, 6.000, 7.000 personas o incluso más. Nosotros hemos estado este año pasado en la media maratón, en la maratón. Hablamos de miles y miles de corredores. En la Jam Bohem, en la Mercè.
En fin, todas las carreras de realmente de más participación estamos presencialmente, tenemos un stand, no hacemos en un estudio en profundidad porque no se puede hacer en profundidad, pero para dar una pincelada de por dónde va el corredor, pues sí se puede hacer. Para concienciar al deportista. Y además, y ya para concluir, y antes de dar un poco la ubicación de la clínica, y ya que hemos hablado del tema de los nuevos materiales, del tema de la transpiración, de la flexibilidad, yo creo que voy muy pronto a poder probar esos últimos avances tecnológicos, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿qué perfil de plantilla voy a utilizar? Porque estamos implicados, junto con la Clínica Deportiva Llanes, en un reto anual que realizamos de un tiempo a esta parte, en el cual pues yo un poco, entre comillas, sirvo como conejillo de indias para probar esos nuevos materiales. Y precisamente en pocas semanas quien les habla va a estar corriendo en un terreno agresivo, en un terreno inhóspito, con altas temperaturas, en el desierto de los Monegros, para intentar, como he dicho, realizar este reto deportivo solidario. Y la Clínica Deportiva Llanes ha pensado a grandes rasgos, ¿qué perfil de plantilla sería? A ver, en principio usaremos una base de resinas, que es la habitual en estos casos. Donde sí trabajamos es en la amortiguación, porque son materiales que realmente recalientan mucho el pie. En ese caso trabajamos con unos materiales de celda más abierta y que permiten una cierta ventilación. Y el forro último, estamos trabajando en un forro que además tiene una capacidad bactericida para que reduzca un poco este exceso de sudor que vamos a generar sí o sí. Evidentemente, porque estamos hablando de un terreno con temperaturas por encima de los 35 grados y aunque no sean esas altas temperaturas, los corredores sabemos que el pie se recalienta cuando estás corriendo y eso puede tener una afectación negativa en el rendimiento, sobre todo, ¿no? Sí, a ver, normalmente los corredores de larga distancia ya suelen usar unas zapatillas un poco más grandes porque ya cuentan con dilataciones que para todo el pie. A veces dolorosas. Exactamente, todo el pie dentro, pero evidentemente todo lo que pueda ser facilitar esa transpiración, evidentemente. Y la plantilla cumple o está diseñada en parte para cumplir esa función. Sí, realmente estrenarás materiales nuevos que no están en el mercado y que realmente no se usan comercialmente, pero bueno, será un experimento interesante. Gracias, Jacint. ¿Dónde está la clínica? Acabamos ya. ¿Dónde estáis situados? ¿Cómo quien nos escucha, sea deportista o, digamos, público en general, puede contactar con vosotros? Mira, nosotros estamos en Travesera de Gracia, número 43. Es el centro grande donde estamos operativos. Vamos a repetirlo. Sí, Travesera de Gracia, número 43. En Barcelona. Está al lado de Montaner. Bien, Barcelona, muy exactamente, en Barcelona. Y ahora, recientemente, hemos abierto un servicio nuevo en el Hospital del Sagrado Corazón de Barcelona, en donde también tenemos unidad de pie de deporte. Podología deportiva. Deportiva, sí. Podología deportiva. Sí, exactamente. Bien, vamos a dar, por último, un teléfono de contacto para que cualquier persona, cualquier deportista, cualquier persona no deportista pueda dirigirse a vosotros para resolver cualquier duda que tenga respecto a todo lo que nos has explicado. Pues mira, te voy a dar uno de los que recuerdo, que es el 93 200 57 56. El 93 200 57 56. Muy bien. Jacint Andreu, que es el máximo responsable, el director de la Clínica Deportiva Llanes, nos ha explicado un poco parte de todo aquello que hemos de saber, hemos de conocer para preservar al máximo la salud podológica de nuestros pies. Ha sido un placer, muchísimas gracias y hasta muy pronto, Jacint. Gracias a vosotros.